Estos temas para ver, bueno, cuál es el panorama que están viendo los economistas respecto de estos primeros anuncios. Luciano, ¿cómo estás? Walter Barroso y Alejandro Damasco desde Somos La Plata te saludan. Gracias por atendernos. No, un gusto para mí. Bien, oye, tus primeras impresiones entonces de los anuncios en términos generales que hizo Massa en la jornada de ayer. Bueno, en principio me dio la sensación que ayer fue un grandísimo show donde se dijo mucho sin anunciar nada sustancial que cambie la realidad económica del país. En ese sentido, yo lo veo en dos ejes. Primero, una cuestión que tiene que ver con un equilibrio fiscal y el otro que tiene que ver con el nivel de reservas y el balance cambiario. En el primer segmento, ¿no? En el frente fiscal, no dijo nada sustancial porque hay que caer en cuenta que Argentina viene incrementando sus gastos en un 88% interanual. Esto es el acumulado de entre enero y mayo 2022 comparado con el 2021. Un 88% es un montón, está muy por encima de la inflación, y él anunció que quiere mantener el equilibrio fiscal en un 2,5 en relación al Producto Bruto Interno, lo cual ya lo sabemos porque de hecho fue el acuerdo que hicimos con el Fondo Monetario Internacional, convalidado por Guzmán, por Batakis y por él mismo, pero no se está diciendo cómo se va a hacer para llegar a ese 2,5%. Recordemos que hoy estamos en un déficit fiscal del 3,6% y hay que reducirlo al 2,5%. Entonces, él se centró en tres ejes principales, ¿no? Primero es el congelamiento de vacantes del sector público. Esto ya fue anunciado por Batakis. Y otro de los puntos es el aumento de las tarifas, o mejor dicho, la segmentación de tarifas para quitar subsidios a hogares, que dijo que ya 44 millones de personas habían renunciado, lo cual también fue anunciado por Batakis. Y estas dos cuestiones son anuncios de ya un anuncio previo, pero no dicen cómo se va a converger. Y digo esto para intentar hacerlo lo más fácil posible. Por ejemplo, en el tema del congelamiento de las vacantes, si bien es cierto que se puede mantener el gasto público porque no entra nuevo personal, lo que no está solucionado es qué va a pasar cuando haya un aumento del sueldo, con los ajustes paritarios, que eso va a incrementar el gasto, por más que no entre nadie más a trabajar en el sector público. Por otro lado, ¿no? Si se sacan los subsidios, bueno, eso hace reducir el gasto público, pero ese gasto que no lo asume el Estado lo va a asumir la población que ya está agobiada con la cantidad de impuestos. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con anuncios que ya hizo Bataki, en realidad, y no está diciendo nada nuevo, no dan contundencia de cómo va a ser para converger a el equilibrio fiscal que se necesita inevitablemente para que la economía no entre en un shock mucho más grande. Y hay que dar en cuenta que si no se hacen los ajustes necesarios cuando hay que hacerlos, después a la larga hay que afrontarlos de una manera más dura, ¿no? Más drástica. Sí, Luciano, este es uno. Alejandro Damasco te saluda, buenas tardes. Este es uno de los ejes que, bueno, se centró ayer en los anuncios del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? Otro de los ejes tiene que ver, bueno, con tratar de engrosar las arcas del Banco Central, la falta de dólares. Ahí, en lo que fue la asunción y lo que fue después estos anuncios, había empresarios. Esta es una buena señal. Habló de liquidar 5.000 millones de dólares en los próximos 60 días, conseguir crédito afuera ya acordado por reuniones que ya se habían hecho con anterioridad al día de ayer, a la asunción. Bueno, estamos un poco, me parece a mí, alineados con lo mismo que acabo de decir en la parte del ajuste fiscal. Son cosas que ya se dijeron. Por ejemplo, esto que vos muy bien dijiste, ¿no? De incentivar la liquidación para que haya más divisas. Aproximadamente se van a recuperar 5.000 millones de dólares, pero es algo que ya está en las estimaciones que el campo tarde o temprano va a liquidar y se espera que entre agosto y septiembre se liquiden 6.000 millones de dólares. Así que es algo que ya está como previsto. No dijo nada nuevo en ese sentido. Dijo también, como dijiste, ¿no? Que hubieron avances en las negociaciones con organismos internacionales, pero me pregunto ahí de vuelta es, ¿cuántas veces vamos a ir a pedir plata y Argentina se va a endeudar? Recordemos que si Mauricio Macri se endeudó en 45.000 millones de dólares y estamos como estamos, ¿en qué nos va a ayudar tener 2.000 millones de dólares más? Cuando el Banco Central está perdiendo reserva todos los días. De hecho, en las últimas 6 ruedas perdió 800 millones de dólares. Entonces,
creo que deberíamos empezar a salir de esta utópica solución de que cuando nos prestan estamos como salvados. Y lo último que quiero decir sobre este tema es que también para engrosar las arcas del Banco Central dijo que iba a denunciar a aquellos que están subfacturando exportaciones y sobrefacturando importaciones, lo cual me pregunto, ¿no es obvio eso? Que cuando alguien está haciendo algo que no se debe, hay que denunciarlos. ¿Por qué lo anuncia como un gran anuncio, ir a denunciar a los que están haciendo mal las cosas, cuando es algo que debería no ser una medida económica, debería ser algo obvio que debería perseguir el mismo Estado cuando ve que alguien está haciendo malas cosas? Entonces, a mi modo de ver la situación, no despeja las dudas de cómo se va a converger fiscalmente a tener un ajuste fiscal, un equilibrio fiscal más moderado para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, y por el otro, no queda muy claro cómo va a ser este mismo gobierno para robustecer de una manera y definitivamente las arcas del Banco Central. Luciano Leño Verde, como siempre, muy amable en atendernos. Vamos a seguir en contacto para hablar de estos temas, seguramente. Por supuesto, es un gusto para mí. Que tengas un buen día. Gracias.